Esta palabra que aparece acá en Isaías podríamos decir, es una promesa de fortaleza divina. Esta es una palabra profética de liberación. El pueblo iba a ser llevado cautivo a Babilonia debido a su pecado y estarían cautivos un buen tiempo. Pero hay una promesa acá que Dios mismo los liberaría de ese cautiverio. Y pasaría mucho tiempo antes que esto se cumpliese. Pero ellos tenían una palabra del Señor, como usted y yo tenemos una palabra del Señor. Y es esa palabra del Señor la que nos tiene que sostener en todo tiempo. Es una palabra de Dios a la cual el pueblo se aferraba, sabiendo que Dios siempre cumple su promesa. Recuerde, Dios siempre cumple sus promesas. Él no es hombre para mentir. Así que ellos podían renovar sus fuerzas al recordar las promesas de Dios, y estas sin duda traerían consuelo en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de sufrimiento. Cuando hablamos de aferrarse, hablamos de algo, de sujetarse a algo con gran fuerza, ¿ya? El salmista dice, el Salmo 6, 3, 8 dice: mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Dice, mi alma, dice el salmista, se aferra a ti. Quiero leer lo que dice la traducción viviente. Dice, me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me sostiene seguro. Seguro. Cuando hay sin duda momentos de incertidumbre, cuando hay momentos de sufrimiento, la incertidumbre es una sensación de inseguridad por lo que viene hacia adelante, hacia el futuro. Y a menudo de repente viene ansiedad, hay un descontrol, y porque se escapan situaciones que quisiéramos siempre tener bajo control, pero eso es imposible. El único que tiene el control de todo es el Señor. Entonces, y se puede dar esto a distintos niveles. A nivel de salud, por ejemplo, una enfermedad grave. A nivel económico, un tema familiar, como los que aparecen acá en estas peticiones. A nivel mundial, a nivel profesional. Y fíjese que ante esto todo podemos caer en lo que llamamos, lo que se llama en latín, curvitas in se. Curvitas in se, que significa encorvado hacia adentro. Acuérdese, curvitas in se, curvado hacia adentro. Esta es una condición que le acontece al ser humano, donde la persona ante situaciones de gravedad, ante situaciones de enfermedad económica, distintas situaciones, se encurva hacia adentro y se enfoca específicamente en el problema, en lo que está sintiendo. Y en vez de mirar a Dios, se mira hacia mismo, mira la situación, pero no es capaz de mirar a Dios. No es capaz de ver a Dios porque no lo mira. Porque está encorvado hacia adentro, está enfocado en el problema, está enfocado en la situación, en la enfermedad, en el tema económico, en el tema familiar. Entonces se dice que la persona se repliega a sí mismo, volviéndose de alguna manera prisionero de eso. Y cae en eso, o sea, en enfocarse solamente en él. Y por ende, frente a esto tiene diferentes reacciones. Y yo creo que en algún momento usted lo ha sentido, porque yo también he sentido cuando nos enfocamos en nosotros mismos y nos encorvamos en nosotros mismos. A veces nos disgustamos por las situaciones que pasan, a veces nos preocupamos, o a veces podemos estar confundidos, turbados. Y esto es una verdadera lucha, hermanos queridos, que a veces, disculpe, a veces perdemos horas de sueño, horas de descanso, y no andamos bien porque andamos desilusionados, apesadumbrados y sin esperanza. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en nosotros mismos, en la situación. Alguien señaló, y algo que le encuentro mucha razón,
que si usted no ha sentido esto, dijo alguien, entonces usted es una piedra o usted no es un ser humano, porque todos de alguna manera hemos pasado por situaciones difíciles. En algún momento hemos tenido duda, en algún momento hemos tenido temor. Yo lo he sentido, he tenido dudas, he vivido momentos a veces de crisis donde me encorvé, me preocupé solamente de la situación, pero no veía al Señor, no veía. Entonces, el gran problema que se produce con esto no es solamente que nosotros sufrimos, porque cuando nosotros nos encurvamos hacia nosotros mismos, de alguna manera vamos endureciendo el corazón al sufrimiento, y a veces no queremos sufrir, y a veces negamos el sufrimiento, a veces negamos la enfermedad, a veces negamos que estamos bien, que estamos mal, disculpe. Y a uno le pregunta y le dice, ¿cómo estás? Estoy bien, y por dentro está destrozado. Pero hay un orgullo ahí que no querer aceptar que vamos en un momento a sufrir. Y yo creo que usted durante su vida ha sufrido en algunos momentos. Y cada uno de los que estamos acá, el ser humano, el Señor nos señaló que en este mundo tendríamos aflicción. Pero confíen en mí, dice, porque yo he vencido al mundo. Entonces, cuando caemos en esto, caemos en algo que de repente la iglesia a veces ha caído. Cuando nos encorvamos en nosotros mismos, ¿sabe lo que pasa? Cuando negamos el sufrimiento y nos encorvamos en nosotros mismos y no miramos a Dios, caemos en el tema de despreocuparnos del sufrimiento del prójimo. Porque endurecemos nuestro corazón. Ya hasta podemos llegar a decir que cada uno se la arregle como pueda. Yo la he sufrido, yo he pasado por esto, así que arréglatela como pueda. ¿Por qué? Porque hemos endurecido nuestro corazón. Entonces esto de encorvarse en sí mismo no solamente nos afecta a nosotros, afecta a nuestra familia, a nuestro entorno, y también puede afectar, como dice, a la familia de Dios. Por eso que es tan importante, hermanos queridos, aprender a escuchar la voz del Señor. Escuchar la voz del Señor. Y dice, alguien dijo que Dios siempre habla. Y Dios habla y sus ovejas oyen. Pero las ovejas del Señor también saben oír en los valles de sombra y de muerte. No solamente cuando las cosas van bien, las ovejas del Señor saben oír la voz de Dios aún en el valle de sombra y de muerte. Y por eso pueden mantenerse en pie. Por eso pueden mantenerse fortalecidas. Porque oyen la voz de Dios aún en los momentos más difíciles que puedan pasar. Ahora, esta tendencia, curvitas en sí, encorvarse para adentro, ¿puede ser revertida? Claro que sí. Claro que sí. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos, pero vamos a hablar del mayor ejemplo que tenemos en el sentido de no encorvarse a sí mismo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él sabe de sufrimiento, Él padeció, Él sufrió. Y vaya que sufrió. Pero en su sufrimiento Él no se encorvó a sí mismo, sino que clamó al Padre. Por eso dice la palabra, en un momento Jesús, estando ahí en agonía, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dirige su oración hacia el Padre. ¿Hacia dónde debe dirigirla usted? No hacia adentro, hacia arriba, hacia el cielo. Hacia ahí deberemos dirigir nuestras palabras. A Él debemos dirigirla. Debemos nosotros clamar. El tema es que hemos dejado de clamar. Y nos encorvamos hacia adentro, y nos encorvamos hacia adentro, y no clamamos. Cuando la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor responde cuando clamamos a Él. El tema es que no estamos clamando. Y a veces hacemos una oración y como no vemos resultados, dejamos ahí y empezamos a buscar otras alternativas. Pero es momento de que nosotros como iglesia, es momento como ovejas del Señor, volvamos a clamar al Señor y dirigir nuestra oración al lugar que corresponde. Por eso Jesús dijo, Dios mío,
Dios mío, no se encorvó para adentro, sino que miró arriba y dijo: ¿por qué me has desamparado? Pasando una situación extrema, difícil. Y usted puede pasarla, pero usted también puede clamar al Padre que está en los cielos para que renueve su fuerza. Y en este no encorvarse, también tuvo compasión, porque viendo a los que lo estaban crucificando, el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se miró hacia sí mismo, sino que miró a los demás con misericordia, con empatía. ¿Y qué es lo que hizo? Elevó su voz al Padre. ¿A dónde estamos elevando nuestra voz nosotros? ¿Hacia dónde la estamos dirigiendo? En agonía, Él dijo: Padre, encomiendo a ti mi espíritu. Y descansó. ¿Hacia dónde? Hacia el Padre. Y eso es lo que debemos hacer, porque en un momento vamos a sufrir, en un momento la vamos a pasar mal. Y no es porque yo esté profetizando, sino que es parte, el sufrimiento es parte de la vida. No hay ser humano que no haya sufrido. Pero a veces cuando nos encorvamos en nosotros mismos, pareciéramos que somos la persona que más sufre en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos encorvados, preocupados de nosotros mismos, en lugar de clamar a aquel que nos puede ayudar en todo momento. ¿Cómo sé que Él no estaba preocupado por Él mismo? Porque cuando vio a este ladrón que estaba en su costado, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Él estaba sufriendo, pero estaba preocupado ¿por quién? Por el prójimo, por el que estaba al lado de Él. Y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, le estaba dando, en medio de su sufrimiento, estaba dando esperanza. Esperanza, ¿por qué? Porque tenía la vista puesta en el Padre. Wow. Recuerdo cuando Bartimeo, Jesús pasó, y dice la palabra del Señor en el en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Marcos capítulo 10. Mire lo que dice. Después llegaron, dice, a Jericó más tarde. Y salió Jesús a la ciudad acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Y un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, dice, estaba sentado junto al camino. Al oír que venía Jesús de Nazaret, se puso, ¿qué dice? A gritar. Se puso a gritar, hermano. Y dijo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos, dice, lo reprendían para que se callara. Pero él se puso a gritar con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús lo conocía claro. Pero ¿por qué Jesús no se volvió al primero? Y él no se quedó quieto. Él gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando todos quisieron hacer callar, él vino y nuevamente dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasa? Dice que Jesús se detuvo. Porque cuando usted clama, Dios oye. Dios oye. Cuando usted clama, Dios oye. Dios va a oír su clamor, porque Él lo prometió. Clama a mí y yo te responderé. Así que llamaron, dice, Jesús se detuvo y Jesús le dijo: llámenlo. Así que lo llamaron. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama Jesús. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó: Rabí, quiero ver. Quiero ver, respondió el hombre. David, quiero ver, dijo, quiero ver. El ciego: puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Y al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús en el camino.
¿Se imagina que Bartimeo se hubiese quedado con el primer grito? Y a veces nosotros oramos y nos quedamos en la primera oración. Pero tenemos que perseverar, porque hay un Padre que está esperando que perseveremos. Está esperando, está esperando. ¿Se acuerda de la mujer que dijo, vio a Jesús y dijo, si tan solo tocar el manto, seré sana? Si tan solo. Y se movió, no se quedó ahí. No solamente pensó si tan solo, sino que actuó, puso en acción la fe. Si tan solo tocare el borde de su manto. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz y vio a su madre, a María, sufriendo, le dijo, he ahí a tu hijo. Y al discípulo le dijo, he ahí a tu madre. Y finalmente Jesús dijo, tengo sed, consumado es. Tengo sed. No se quedó callado. El problema es que a veces nos hemos quedado callados nosotros y padecemos cosas y las negamos y decimos, no, estoy bien, esto se me va a pasar. Pero no, hermanos queridos, Dios nos llama en este tiempo, como dice, y en todo tiempo a volcar nuestra mirada a Él, a dejar de estar encorvados hacia adentro y clamar a nuestro Padre Celestial, porque usted tiene un Padre Celestial. Por todo lo anterior, es de suma importancia escuchar la voz de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice esa voz de Dios hoy? El pueblo tenía una esperanza. Dios sabía lo que iba a pasar. Y Dios sabe lo que usted está pasando hoy. Dios lo sabe todo porque Él es omnipresente. Está en todo lugar y es omnisciente porque todo lo conoce. Pero también la palabra nos dice que Él es omnipotente y que tiene todo el poder para hacer de acuerdo a su perfecta voluntad. ¿Qué es lo que dice esta mañana? Recuerde, yo le dije, cierre sus ojos y haga cuenta que usted está solo acá o está sola. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor frente a lo que usted está viviendo o frente a circunstancias que tengamos que vivir? Dice, así que no temas, no tengas temor, no tengas temor. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Eso es importante, tener la convicción. Dios está con usted. En el momento que pase, Dios está con usted. Dios va a estar con usted. Está ahora y estará porque Él es fiel. Él es fiel. Pero tengo que creerlo. Tengo que creer a lo que dice la palabra del Señor. He aquí, yo no temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y esa promesa, hermanos queridos, de que Dios va a estar con nosotros no depende si yo lo siento o no lo siento. Porque a veces yo no siento a Dios. A veces siento una presencia tremenda, pero a veces no lo siento. Y sobre todo a veces en los momentos de dificultad, en los momentos de tribulación, que tengamos pasar alguna situación, no lo sentimos y parece que Dios está lejos. Pero no, Él dijo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y tengo que recordar, yo creo que lo comenté, en un país de Canadá, hay una tribu donde los jóvenes tienen que pasar una prueba antes de que pasen a la adultez. Y la prueba consiste, y en algunos yo les he comentado esto, que se tienen que poner en un tronco ese joven que va a pasar a la adultez. Y en ese tronco tiene que estar sentado toda la noche, y es en medio de la selva, donde hay animales, donde hay serpientes, pero él tiene que estar ahí sentado y no se puede parar. Si él se para o se saca la venda de sus ojos, él no puede pasar a la vida adulta. No puede pasar.
Y tiene que estar ahí. Imagínese en medio de eso. Él no puede moverse. Y el único momento en que él puede moverse y sacarse la venda es cuando alumbra el sol por la mañana. Pero tiene que estar toda la noche sentado ahí, independiente de lo que sienta, independiente de los miedos que sienta, tiene que estar ahí. Y ahí está ese joven. Ahí está ese joven. Y pasa el miedo y escucha ruido y siente temor y piensa que en un momento va a venir un león o una serpiente, lo va a atacar, lo va a matar. Imagínese todo lo que pasó durante toda esa noche. Y llegado el alba, viene y siente el sol sobre su cara. Y él viene y se saca la venda. Y sabe algo espectacular, porque en un tronco más allá estaba sentado su padre. Él nunca estuvo solo. Se sintió solo, sintió miedo, sintió que podía hasta morir. Pero el padre siempre estuvo con él. Nunca lo abandonó. Y Dios nunca lo ha abandonado a ustedes en ninguna circunstancia, en ningún momento, porque Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Así que no temas, porque yo estoy contigo. Recuerde, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Después dice, después de decirle no temas porque yo estoy contigo, después le dice, no te angusties porque yo soy tu Dios. ¿Ha estado angustiado? Bueno, Dios dice, no te angusties porque yo soy tu Dios. La angustia es un estado emocional intenso que se caracteriza por una combinación de aflicción tanto física como espiritual. Físico, a veces cuesta respirar, a veces pueden haber temor, a veces temblores, mareo, a veces hay una transpiración excesiva. Y en la parte emocional, desesperanza, pavor, aflicción, miedo, desesperanza, donde nos inquietamos. Por eso, como leíamos en el Salmo, cuando dice el Salmo 42:5, dice, ¿por qué voy a inquietarme? Dice el salmista. ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? Dice, se pregunta. Pondré nuevamente, dice, mi esperanza en Dios. Porque cuando nos angustiamos y nos desesperanzamos es porque hemos dejado de poner nuestra confianza en Dios y estamos encorvados en nosotros mismos. No te angusties, dice, porque yo soy tu Dios. Otra promesa más dice, yo te fortaleceré y yo te ayudaré. Wow. Yo, dice, yo el Señor, yo te fortaleceré y te ayudaré. Dios es un Padre presente, no es un Padre ausente. No importa, hermano, la situación, no importa cómo nos sintamos, Dios es fiel y Dios va a llegar a socorro en el momento oportuno. Dios nunca llega tarde, Puede pareciera que tardara, pero Dios llega justo a tiempo. Cuando hablamos de fortalecer, hablamos de hacer algo más fuerte. Por eso que tenemos que fortalecernos en el Señor, que Él nos haga más fuerza. Cuando ayudamos de fortalecer, es eso. Dice, yo te ayudaré. Cuando hablamos de ayuda, hablamos de cooperar con alguien para aliviar la carga. El tema es que a veces nosotros queremos llevar solo nuestra carga. Pero Dios, Él quiere. Él dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ir ante Él. El tema es que a veces no vamos. ¿Qué más nos dice? Aparte de fortalecer,
Aparte de decir yo soy tu Dios, aparte de decir no te angusties porque yo soy tu Dios, no temas porque yo estoy contigo, te fortaleceré, te ayudaré. Y dice la palabra del Señor, luego dice, y te sostendré con mi diestra. La mano del Señor, la diestra está ahí para sostenerte hoy, para sostenerte mañana y por todo el proceso que tengas que pasar o que yo tenga que pasar, está la mano de Dios que nos va a sostener. Sostener. Por eso dice mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Me aferro a ti, dice, tu fuerte mano derecha me sostiene seguro. Cuando hablamos de la diestra del Señor, hablamos de respaldo, de fuerza, de cuidado sobre nuestras vidas. Por eso que, fíjese que cada día nosotros tomamos decisiones. No recuerdo el número, pero es un alto número de decisiones que tomamos cada día. El solo hecho, por ejemplo, de levantarse es una decisión. De que usted se bañe, el hecho de que usted se viste es una decisión. El hecho de que usted haya decidido venir acá es una decisión. Todos los días estamos tomando decisiones. Y aquí también nosotros tenemos que decidir. Hoy Dios está hablando a nuestras vidas. Y nosotros tenemos que decidir si vamos a seguir encorvándonos hacia adentro o vamos a clamar en este día al Dios que todo lo puede. Yo sé que hay cosas que son imposibles para usted y para mí. Yo sé que hay cosas que usted no entiende, también hay cosas que yo no entiendo. Pero no tengo que entender todo, lo que tengo que hacer yo es clamar a mi Padre Celestial y poner delante de Él esta carga que de repente llevamos y queremos llevarla solo cuando Él nos ha dicho, ven, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Pero esto no solamente puede pasar a nivel personal, sino que también nos puede pasar a nosotros como iglesia, encorvarnos hacia adentro, endurecer nuestro corazón y no importar lo que está pasando afuera con el prójimo. Total, yo estoy salvo, total, yo estoy bien. Y a veces, como le digo, negamos el sufrimiento, negamos el dolor, porque hay un poco de orgullo también. Y no somos capaces de tener una llamada. La palabra dice que si alguno está enfermo, dice, llamen a los ancianos de la iglesia para que oren. Pero usted no llama, porque se la quiere arreglar por sí solo. O como si fuera pecado estar enfermo, hermanos queridos. Muchos años atrás, cuando alguien estaba enfermo, lo primero que se decía, algún pecado cometido. Pero no siempre, hermano, tiene que ver la enfermedad, tiene que ver con eso. No siempre. Y todos pasamos por situaciones. Todos. No hay ninguno que pueda decir yo no. Todos, si usted le pregunta a los pastores, todos tenemos algún tema en lo personal. Yo también tengo un tema de salud por años. Pero está puesto delante de Dios. Y Él me ha fortalecido y me ha dado la fuerza para seguir creyendo y para seguir adelante. Si no fuera por Él, hermano, no. Porque Él es fiel. Entonces, ¿por qué necesitamos, como le digo, reconocer el sufrimiento, reconocer que a veces no estamos bien? Porque eso nos va a permitir también ser sensible al dolor ajeno. Y una de las cosas que ha estado aconteciendo es eso, que hay una enfermedad donde el corazón se endurece y cuesta mucho para que tenga un buen funcionamiento, el corazón se va endureciendo. Y a veces pasa lo mismo con nosotros y nos endurecemos. A veces usted ha tenido una mala experiencia aún dentro de la misma iglesia, con un hermano, una familia. A veces usted ha salido decepcionado y usted dice, no vuelvo a confiar nunca más. A mí me la hacen una vez y nunca más. Y usted cierra su corazón y lo pone duro.
y usted, como digo, se afecta, pero no solamente se afecta a usted, porque se afecta el propósito de Dios. Porque tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, pero también dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero cuando acontece eso en el corazón, difícilmente, hermanos, vamos a poder amar, difícilmente vamos a poder tener misericordia, difícilmente vamos a poder tener compasión del que sufre, porque yo he endurecido mi corazón, me he encorvado hacia adentro. Pero hoy las cosas tienen que cambiar y Dios está dispuesto. El consejo de la palabra, entonces, hermanos queridos, es a volver a clamar al Señor, volver a abrir nuestra boca, volver a mirar hacia este Dios todopoderoso, volver a mirarlo, volver a mirar. Y si tengo que, como el Bartimeo, si a la primera no resultó, pienso yo que Dios no me ha oído, no, yo tengo que volver a clamar y volver. Señor, ten misericordia de mí. Y recordar lo que dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Una buena noticia: Dios no puede mentir. Lo que Dios dice se cumple. Entonces el problema no está en el Señor, está en nosotros. Hay mucha gente, hermano, que está muy necesitada y nosotros no hemos ido por lo mismo. Quiero contarles algo y quiero terminar con esto. Mi padre, sobre todo mi hermano, está viviendo un tiempo de salud muy buena y hay que estarla atendiendo. Y hace unos días en la oración Dios me ponía un primo y venía en la oración y ponía, y yo decía, ¿qué pasa? Y fui a ver a mis padres y dije, voy a ir a la casa de mis primos. Y llegué y me encontré con una de mis primas y se alegró mucho de poder verme. Y veo, ellos son 4 primos, son 4. Y son mucho más jóvenes, son jóvenes. Pero sabe, desgraciadamente su padre no le dejó algo bueno y todos cayeron en el tema del alcohol. El más joven tiene que operarse del hígado porque tomó tanto whisky que se dañó el hígado. Los otros 3 operados y andan con este tema acá, pero tiene que ver por lo mismo, no por otra cosa. Mi prima apenas se podía mover, como le digo, una persona de menor edad que yo. Y yo vi en esa casa necesidad y yo oré por ellos. Tengo un primo más joven y que está en una casa de reposo, un joven, pero sin esperanza, deprimido, cayó en eso. Y yo me comprometí con mi prima a poder esta semana que viene ir a verlo. Pero cuando salí de ahí, si bien oré, me sostuve, pero cuando salí de esa casa y me subí al auto, yo lloré. Porque el Señor tiene compasión de esa familia. Y si ponía en mi mente este nombre, era porque Dios los ama y está preocupado y quiere alcanzarlos. Pero Dios necesita a alguien que salga de desencorvarse, mirarlo a Él, porque cuando miro a Dios voy a mirar al prójimo, voy a mirar la necesidad. Y la necesidad, hermano, es tremenda. Hay una gran incertidumbre en nuestro país. Todo este tema de la economía, la política, todo. Usted ve las noticias, hermano, y lo único que ve es asaltos, distintas cosas. Pero nosotros tenemos una palabra de esperanza. Pero no la estamos compartiendo. ¿Sabe por qué? Porque nos encorvamos hacia nosotros mismos. Yo hoy lo que Dios nos quiere decir, y quiero terminar con esto:
yo me voy a preocupar por ti, pero tú ocúpate de los demás. Porque si se sigues preocupando de ti mismo, no te vas a ocupar de los demás. Y como iglesia estamos acá para extender el reino, para mostrar el amor de Dios. No solamente predicar el amor de Dios, hermano, sino mostrar el amor de Dios. Y agradecerle, yo esa mañana le agradecí al Señor, porque yo no juzgo a mis primos, como les digo. Mi tío desgraciadamente murió por el tema del alcohol y le dejó esa herencia a ellos. Nunca he sido una persona, mi papá nunca fue alguien que tomó, y yo agradezco eso. Pero yo no puedo juzgar a mis primos, porque todo ser humano tiene una oportunidad. Todo ser humano tiene la oportunidad de volverse a Dios, de nacer de nuevo. Y Jesús también murió por mis primos, y murió por sus familiares, y murió por aquel que de repente está botado en la calle. Jesús murió por él. Por eso dejemos de encorvarnos a nosotros mismos y miremos hacia afuera. Pero para eso tenemos que primero mirar a Dios, y Dios se va a encargar de nosotros. La situación que tú estás pasando, Dios se va a encargar si tú clamas a Él. Pero cuando Dios responda, recuerde que hay alguien también a quien tú puedes llevar consuelo, paz, puedes llevar el evangelio de Jesucristo. Póngase en pie. Quisiéramos orar en esta mañana. Quiero invitar hacia los pastores, pueden venir hacia acá. Y si usted está pasando por un momento difícil, no importa el que sea, venga a este lugar para que clamemos juntos al Señor. A veces se han hecho llamados, a eso ya he llamado el pastor Sergio, a veces una visita al pastor Miguel, pastor Luis Franco, y de repente yo miro de allá y la gente como si estuviera todo bien. Y la verdad que no está todo bien, y usted lo sabe. Pero a veces el orgullo no nos deja dar pasos de fe. Y si usted tiene una situación que está enfrentando, permita que también nosotros podamos orar por usted en esta mañana. Y pueda clamar usted y decir: Dios mío, ten misericordia de mí. Y si usted no está pasando, puede extender sus manos sobre la vida de nuestros hermanos que están acá, porque en un momento le podría tocar a usted, y a usted le gustaría que pudiésemos orar. Acérquese, póngase detrás de un hermano. Nuestros hermanos de líder también pueden apoyar. Y vamos a orar. Mire, mientras los pastores empiezan a orar, acá está Rosita Herrera enfrentando, dice, 5 diagnósticos médicos graves. Está Francisco Sepúlveda, dice trabajo por depresión. Dice Sandra Guzmán, quimioterapia, cáncer al pulmón. Jovita, derrame cerebral. Yuri Castro dice una biopsia bucal. Mari Castro dice problemas familiares, desencuentro. Segundo Quesada dice posible vuelta de cáncer gástrico, 82 años. El cáncer no es más grande que Dios. Ninguna situación. Miguel Gaete, que lo operan mañana. Vamos a clamar a Dios en esta mañana. Clamemos al Señor. Clamemos a este Dios que todo lo puede. Clamemos a este Dios que dijo: no temas, porque yo estoy contigo, yo te sostendré, yo te ayudaré. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. No temas, no temas. Yo soy tu Dios. Lo que está pasando
no está ignorado delante de la presencia del Señor. Lo que tú estás viviendo no está ignorado delante de la presencia del Señor. Lo único que Dios está buscando es que hoy clames, que clames, porque Él va a responder. Dice, clama, clama, clama y yo te responderé, y yo te responderé. Y Él no es hombre para mentir. Extienda sus manos hacia acá, eleve su voz, levante su voz, iglesia, levante su voz, levante su voz. Si hay alguien que está afligido, si usted conoce de alguien que está pasando un momento difícil, levante su voz ante el Dios Padre y pida por esa persona, y pida, clame, 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 clame delante del Señor, clame delante del Señor. Clame, clame mientras nuestros hermanos nos guían en este cántico. Empiece a orar, no se distraiga, por favor. No se distraiga. Vamos a orar, vamos a orar. Aleluya.